Bendiciones para todos mis hermanos del Centro Misionero Bethesda Dorada. Dios les bendiga. Aleluya. Bendecimos y saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes en el mundo entero. Que sea la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre cada uno de vosotros. Aleluya. Vamos en esta hora a ver el tema. Dios nos ha puesto para que crezcamos. Dios nos ha puesto para que crezcamos. Amén. Y crecer significa ir en aumento. Significa progresar. Significa avanzar. Significa prosperar. Amén. Nosotros como cristianos debemos de ir, ¿qué? Diga, de aumento en aumento, como dice la Biblia. Vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, como la aurora. Uno ve que el crecimiento físico va llegando solo. Los niños nacen pequeñitos y van creciendo hasta que el ser humano se forma adulto. Pero el crecimiento espiritual llega ¿cuándo? Cuando tomamos la decisión de llegar a los pies de Jesucristo. Cuando tomamos la decisión de buscar esa madurez espiritual. Amén. Y la madurez espiritual es una parte, es algo muy importante en la vida del creyente. Cuando llegamos a los pies de Cristo, pues nos encontramos con nuevos retos, ¿verdad? Para seguir ese crecimiento espiritual cada día, cada día. Y enfocándonos en el crecimiento espiritual, analicemos tres aspectos que debemos de tener en cuenta para que haya un crecimiento espiritual. Y el primero es que el crecimiento espiritual es dejar las cosas de niño. ¿Qué es? Dejar las cosas de niño. Amén. Y vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 11, dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Es supremamente muy importante nosotros como creyentes, ya de adultos, dejar de comportarnos como niños, amén, sino que verdaderamente haya una madurez espiritual, amén. Tiene que haber madurez espiritual, tiene que haber un crecimiento espiritual cada día, aleluya. Muy importante eso. Cuando llegamos a la presencia de Dios, tenemos que tomar esa decisión de que de aprender la palabra de Dios. Cuando aprendemos la palabra de Dios, viene el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Yo quiero conocer a Dios, debo leer la palabra. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la mente de Dios. Ahí están todos los planes, ahí están todos los propósitos que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Amén. Entonces, es supremamente importante tener en claro de que tenemos que dejar de comportarnos como niños. Dice el verso 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Entonces tenemos que comportarnos de acuerdo a los pensamientos de Dios. Tenemos que estar alineados siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Que se vea que a donde usted vaya, varón o mujer, hijo de Dios, hija de Dios, se note que tiene esa madurez espiritual, se note que el Dios viviente vive en su vida, que Jesucristo gobierna todo su ser. Amén. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual es cuando deja uno lo de niño, porque ya no se enoja por cualquier bobada, por cualquier detalle, por mínimo que sea. Porque a veces los niños se ponen a jugar y ellos se enojan, pero al momentico ya se ponen bien.
Pero el creyente no, el creyente, el ser humano adulto, ya no debe enojarse por cualquier detalle, por cosas mínimas, no. Debe de haber paz, ya no tiene que haber ira, ya no tiene que haber enojo, no tiene que haber cosas malas en su vida, sino tiene que haber un comportamiento totalmente diferente. De verdad, es dejar las cosas de niño. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento totalmente. Aleluya. Amén. Segundo, el crecimiento espiritual es crecer en comprender la palabra. Amén. Crecimiento espiritual es crecer en comprender la palabra. Amén. Les decía en estos días que si uno no comprende lo que lee, si uno no comprende la palabra, pues ¿cómo la va a poner por obra? ¿Cómo la va a obedecer? ¿Y cómo va a crecer de esa manera? Si no la entiende, si no la comprende. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, ahí mismo capítulo 14, el versículo número 20. 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vuelve y dice, que seamos ¿qué? Maduros en la manera de pensar. Que seamos niños en la malicia. ¿Por qué? Porque un niño tiene un corazón ingenuo, un corazón ingenuo. Así tenemos que ser nosotros en eso, ser ingenuos para lo malo. Pero tenemos que ser maduros en nuestra forma, en nuestra manera de pensar. Amén. ¿Para qué? Para que haya esa madurez, para que haya ese crecimiento espiritual que todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Que hable algún ser humano, sea creyente o no creyente con usted, diga, uy, ese varón se ve que es maduro espiritualmente, esa mujer se ve que es madura espiritualmente, tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de la palabra, tiene conocimiento del reino de Dios. Eso es madurez, eso es estar en crecimiento cada día. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños de la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, libro de los Romanos, capítulo 12, un poquito atrás, capítulo 12, el verso número 2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mire lo que nos dice el Señor, que no nos conformemos, ¿qué? A este siglo. La palabra conformar significa acomodarse. ¿Qué significa conformar? Es acomodarse. No nos acomodemos en esa manera de pensar que antes teníamos, sino que tiene que haber un cambio total en nuestra manera de pensar. Amén. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, ¿qué va a pasar? Pues también vamos a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Amén. Nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir. Entonces tenemos que estar muy atentos en esa parte. Dice, no os conforméis a ¿qué? A este siglo. Porque este siglo, usted mira el mundo cómo está, lleno de mentira, lleno de maldad, lleno de engaño. Las personas llenas de sufrimiento, llenas de tristeza, llenas de grandes dificultades, porque muchos seres humanos no tienen a Cristo, no tienen a Cristo. Pero si nosotros tomamos la decisión de ser diferentes, de cambiar verdaderamente, ¿para qué? Para mejorar, hasta llegar ¿a quién? A ser como Cristo, dice la Biblia, que tenemos que llegar a ser a la plenitud de Cristo, a la medida de Cristo. Entonces no nos podemos conformar, no nos podemos, que antes pensamos de una manera y no era agradable ante los ojos de Dios, ahora no. Ahora, ya en Cristo pensamos diferente, amén.
actuamos diferente, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las cosas que a Dios le agradan. Dice la Biblia que en todo lo santo, en todo lo noble, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que es de Dios, que si hay virtud alguna, en eso pensad. Entonces ya las cosas malas no tienen que estar en nuestra vida. Por cierto, uno de los pecados, los pecados de la mente es imaginar pecados, planear pecados o recordar pecados. Y hay algo que Dios está muy atento, es de el corazón de los seres humanos. Amén. Del corazón de los seres humanos. Él está atento. Él está atento. ¿Por qué? Porque Dios desde lejos conoce nuestros pensamientos, dice la Biblia. Antes de que salga una palabra por nuestra boca, Él ya la sabe. Pero eso que es importante, nuestra manera de pensar, esa forma de pensar. Y eso es algo maravilloso, porque cuando uno llega a los pies de Cristo, tiene un pensamiento muy diferente. Cuando Dios empieza a cambiarlo, a transformarle, pero ¿cómo nos cambia Dios? Diga, por la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Dice, no nos conformemos, sino que seamos transformados. La palabra transformar es un cambio. Amén. Que haya un cambio, que permitamos verdaderamente un cambio en esa forma de pensar. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento espiritual, también para que haya madurez espiritual. A su nombre. Dice la palabra, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento es la manera de pensar, cambio de mentalidad. Dice, ¿para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nos alineamos con el pensamiento de Dios, vamos a llegar a entender, vamos a llegar a comprender de que la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, ¿cómo es? Buena, perfecta y agradable. Amén. Eso es algo hermoso, maravilloso. El tercer punto, para que haya ese crecimiento espiritual que debemos de hacer, es llegar a tener la estatura de Cristo. Amén. Llegar a tener esa estatura de Cristo es necesario. Miremos en la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, verso número 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando vemos ahí en el libro de los Efesios, Dios le había dado dones a ellos. Y entonces dice que los dones son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para que haya una edificación, para que haya un crecimiento espiritual. Aleluya. ¿Y ese crecimiento hasta cuándo debe ser? Como dice en el verso número 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito de nosotros como cristianos debemos de tener para llegar a parecernos verdaderamente a Jesucristo, tener ese crecimiento. Amén. ¿Qué necesitamos? De pronto alguna persona llegó a los pies de Cristo, y no se ha bautizado, no sé, entonces hay que mirar qué le impide. Entonces yo necesito organizarme, casarme, luego bautizarme y a servir, y empieza a crecer ¿en qué? En conocimiento, en sabiduría, en el servicio para con Dios. Eso es algo verdaderamente hermoso, eso es algo verdaderamente maravilloso. El camino cristiano siempre nos trae retos. Y ese reto grande es de que llegar a ser como la estatura de Cristo, dice la palabra.
Miramos cómo el Señor Jesucristo crecía. Miremos aquí en Lucas capítulo 2, verso 40. Evangelio según Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas 2, verso 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Démonos cuenta en eso, que nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo somos como ¿qué? Como bebés, como niños, ¿cierto? Pero debemos de tener un crecimiento. Miramos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él cómo iba creciendo, y ese niño crecía y se fortalecía. Entonces tenemos que crecer cuando ahí, cogidos de la mano de Dios, fortaleciéndonos como leyendo la palabra, ayunando, orando, buscando de Dios, sacando tiempo para Él. Amén. Tenemos que sacar tiempo para buscar el Todopoderoso. Y tenemos que, es eso, dice, y se llenaba de sabiduría. ¿Quién nos da la sabiduría? Dios es el que nos da la sabiduría. Amén. La sabiduría que viene de lo alto, porque también hay sabiduría humana y también hay sabiduría terrenal y diabólica, dice la Biblia. Pero nosotros necesitamos la sabiduría que viene de parte del Dios viviente. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versos 51 y 52. Ahí mismo. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versos 51 y 52. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los. Mire cómo crecía, mire cómo debemos de crecer nosotros. ¿Qué ejemplo más grande? Dice que crecía ¿qué? En sabiduría. Tenemos que esforzarnos para que el Dios creador de los cielos y la tierra nos conceda esa sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, entonces le pedimos al Dios viviente que nos dé sabiduría. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lo dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Amén. Él la da abundantemente sin reproche. Tenemos que pedirla y Él nos concede. Mire, Salomón no tenía sabiduría, pero le pidió sabiduría y Dios lo hizo uno de los hombres más sabios, el rey Salomón. Dice, el Señor crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿Qué más crecía? En estatura. Entonces tenemos que crecer en esa estatura espiritualmente. Amén. Porque yo una vez conocí en una iglesia grande que habían personas que llevaban 20, 25 años que se habían llegado a los pies de Cristo, pero no habían tomado la decisión de abandonar algunos pecados, no habían tomado la decisión de bautizarse. Entonces ahí no había nada. Y 20, 25 años y en las mismas. Entonces nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, se tiene que ver que hay un cambio, que hay una transformación, que hay un crecimiento, que hay una madurez. Amén. Y dice que crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Él, para tener esa gracia maravillosa, nos la da es el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando tomamos la decisión de abandonar el egoísmo, la mentira, el engaño, todo lo que trate de pecado. Amén. Todo eso tenemos que abandonar. Y viene la presencia del Espíritu Santo y nos llena. Y entonces vamos a crecer ¿qué? En gracia, porque Dios nos derrama su gracia, su unción, su poder sobre odres sucios. Aleluya, sino odres limpios. Entonces, para crecer espiritualmente, ¿qué debemos hacer? Diga, principalmente debemos de aprender la palabra, amén, ponerla por obra. Poner por obra la palabra. Miren, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo 3, 16. Dice la palabra del Señor, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
es absolutamente toda la palabra del Dios viviente, que es inspirada ¿por quién? Por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo de el Dios viviente. Y es útil, ¿sí ve? Que nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe a nosotros a través de su palabra. Y cuando nosotros aumentamos el conocimiento de Dios, es cuando vamos creciendo espiritualmente, es cuando vamos madurando. Amén. Para redarguir, o sea, para revisar allá lo más profundo del corazón. La palabra de Dios es un espejo que nos permite, el espejo del alma, que nos permite ver en qué condición nos encontramos delante de Dios. Amén. Para redarguir, para corregir. Entonces, si estamos equivocados, que la persona está en fornicación, Dios le dice, los fornicarios se van para el infierno. Entonces dice, ay, yo me voy a corregir, ya voy a abandonar la fornicación. Que esté en adulterio, ay, yo me voy a corregir, voy a abandonar el adulterio. Que está diciendo malas palabras, yo me voy a corregir, voy a dejar eso. ¿Sí ve cómo nos corrige la palabra? Y cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Que crecemos. Cuando hacemos eso, que vamos madurando espiritualmente. Amén. Dice toda la palabra, para corregir, para instruir en justicia. O sea, ¿para qué? Para instruirnos, para hacer siempre lo bueno, lo recto, lo que es agradable delante de Dios. Amén. También para crecer debemos de tener buena comunión con ¿quién más? Con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Démosle gracias a Dios por la palabra de Dios. Dígale, Señor, yo te doy gracias en esta hora por esta enseñanza que me has dado. Me has dicho, Dios del cielo, que tengo que crecer espiritualmente, porque crecer es ir en aumento. Oh Santo Israel, porque nosotros debemos de ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dígale, Señor, yo no me puedo quedar así como llegué a los pies de Cristo. Yo tengo que llegar a crecer hasta llegar hasta la estatura de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Dígale, Señor, en esta hora te pido que te glorifiques, que te manifiestes con tu poder, que te manifiestes con tu presencia. Dígale, Señor, esta palabra ayúdame a ponerla por obra. Yo necesito crecer, yo necesito ser mejor cada día, porque esos son los planes tuyos, esos son los propósitos tuyos, Dios eterno. Dígale, Señor, ayúdame a conocer, Señor, a conocer más de ti, a conocer más del reino de los cielos, del gobierno tuyo, poderoso Dios. Dígale, Señor, yo necesito tener esa comunión cada día contigo. Mira, el profeta Daniel oraba por la mañana, al mediodía y por la tarde. Dígale, Señor, ayúdame, Señor, a buscar más de ti, a buscar más de tu presencia, a buscar más de tu gracia, a buscar más de tu unción, a buscar más de tu consejo, a buscar más de tu conocimiento. Dígale, Señor, yo necesito que tú me fortalezcas, yo necesito que tú me ayudes para poder tener esa madurez espiritual, para poder tener ese crecimiento espiritual que tú quieres, para hasta llegar al crecimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dígale, Señor, ayúdame a abandonar las cosas de niño, oh poderoso y eterno Dios, oh Santo Israel, ayúdame a abandonar las cosas de esa niñez espiritual, sino que yo llegue a esa madurez espiritual. Dios todopoderoso y eterno, ayúdame por el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido y te doy gracias, eterno Dios, poderoso Jehová, glorifícate, poderoso y eterno Dios, glorifícate. Ayúdame también a cambiar esa manera de pensar, Dios del cielo, ayúdame, te lo pido. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, renovar mi mente, renovar mi pensamiento, para que haya un verdadero cambio. Y si hay un cambio en mi mente, mi pensamiento, Dios eterno, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a cambiar mi manera de actuar. Eso es lo que tú necesitas, oh Santo Israel. Necesitamos cada uno de nosotros que Dios haga en nuestras vidas un cambio verdadero. Para eso tenemos que disponernos para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Nos despedimos de las redes sociales, de todos los que nos ven. Los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde el Centro Misionero Bethesda Doradal. Dios los bendiga grandemente.